clase. Este, bueno, ya con lo que estábamos viendo, el eje temático uno, vimos todo lo que era referido a los morteros. Vimos el tema de los agregados, vimos el tema de los ligantes, que es la cal, el cemento, y la unión de ellos daba por resultado los morteros. Con la diferencia que únicamente el agregado que se utilizaba en los morteros era agregado fino, es decir, arena. Mientras que acá vamos a, y valga la redundancia, agregar un agregado más grueso, que es el canto rodado o comúnmente llamado acá ripio. Entonces, bueno, damos comienzo al tema de unidad 4, hormigones, correspondiente al eje temático 2. En este eje temático vamos a ver toda la tecnología de lo que corresponde a este material llamado hormigón. Todo lo referido a cómo es la tecnología del mismo, las propiedades, etcétera. Todo eso vamos a verlo ahora. Entonces, vamos a ver qué es un hormigón. Según la diapositiva, es una mezcla homogénea, tenemos que prestar atención a la definición. Es una mezcla homogénea de ligante, agregado y agua. Y eventualmente se le puede agregar aditivos. Ya vamos a ver cada una, sobre todo qué es el aditivo. Ligante y agregado ya lo vimos. La acción del agua, cuando reacciona con el ligante, va a generar una pasta adhesiva que va a mantener unidos los agregados, donde en todos los casos tiene que considerarse el volumen de vacío que contienen aire. Entonces, es una mezcla homogénea, chicos. Homogénea, ¿no? A pesar que le agregas ligante, que en este caso es cemento, le agregas arena y canto rodado, agua, y eventualmente le puedes agregar aditivo, que es una sustancia, o mejor dicho, son productos que te van a servir para mejorar o darle propiedades determinadas al hormigón. Entonces, toda esta mezcla homogénea provoca, por acción del agua, una reacción química similar a lo que veíamos en las cales, pero nada más que esto es un poco más complejo y genera efectos que dan consistencia pétrea al hormigón. Después acá dice, una de las características del hormigón, que tiene que ser así, es la homogeneidad. ¿Por qué tiene que ser homogéneo? Para mantener las proporciones de la dosificación de la mezcla. Es decir, vos tenés que mantener lo que has calculado, las proporciones tanto de cemento, tanto de arena, tanto de ripio, tanto de agua, tanto de aditivo, cosa que cuando viertas el hormigón, o sea, esa mezcla, esa pasta en estado líquido, donde tienes que verterla, en este caso un molde, un encofrado, lo que vos quieras llenar, debe mantener su proporcionalidad con respecto a la homogeneidad. O sea, tiene que ser como un todo, un monolítico. Entonces, concretamente, el hormigón es una mezcla de cemento, agregado, agua y aditivo, que es lo que yo estoy indicando acá en la diapositiva. ¿Sí? Es una mezcla homogénea, no olvidarse de eso. No puede ser una mezcla heterogénea, tiene que ser una mezcla homogénea. Ahora veamos qué características tiene esta mezcla. Esta mezcla, que en pocas horas va a cambiar de estado, desde su condición inicial, cuando vos haces el hormigón, obviamente, es una masa blanda en forma líquida, ¿sí? O sea, es líquida, no tiene forma todavía, hasta configurar un cuerpo rígido, que es lo que, donde vos, el molde, donde vas a echar esta mezcla, forma un cuerpo rígido, y a partir de ahí continúa su evolución con el tiempo hasta adquirir propiedades definitivas de un todo pétreo. Es decir, que el hormigón, estamos hablando siempre de hormigón simple, chicos. Hormigón simple no estamos agregando, no estamos hablando del hormigón armado, del hormigón pretensor, simplemente este hormigón simple. Va a adquirir propiedades definitivas como un cuerpo pétreo, duro y resistente. Esa es la idea del hormigón. Era recrear en algún momento lo que se construyó desde la antigüedad, que era la piedra, la roca. Entonces se inventó el hormigón
para que a partir de un estado líquido pase a un estado intermedio hasta llegar a un sólido con la consistencia de una piedra. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar en la tecnología del hormigón. Acuérdense entonces que es una mezcla en estado líquido que después se solidifica y se va endureciendo con el transcurso del tiempo hasta llegar a una cierta edad donde dicen que se continúa su periodo de endurecimiento, a pesar que nosotros no lo vemos, pero continúa endureciéndose durante años. Veamos cuáles son los estados del hormigón que a nosotros nos interesa. El hormigón simple, vuelvo a repetir, consta de 3 estados que para nosotros nos va a servir en el momento de utilizarlo en la obra civil. Tenemos 3 estados: el estado fresco, el estado de fraguado y el estado endurecido. Vamos a ver cada uno de estos estados, cómo es las propiedades y el comportamiento del hormigón. Entonces empezamos viendo lo que es el estado fresco. Bueno, el hormigón, como dice acá, y ya lo dijimos hace rato, tiene propiedades de un líquido durante su fabricación. Después tiene que ser así también para su transporte y colocación. Son 3 etapas en el hormigón fresco que hay que tener mucho cuidado. Cuando lo fabricás, cuando lo transportás y cuando lo colocás. A partir de ahí sí, va a fraguar, va a pasar al estado sólido, donde van a existir esfuerzos mecánicos, como así también, cuando ya esté endurecido, la acción de agentes agresivos externos. El reglamento actual, el que está en vigencia, no solo tiene en cuenta la resistencia de esfuerzos mecánicos, como figura acá. Cuando yo hablo de esfuerzo mecánico, estoy hablando de la compresión, de la flexión y la combinación de todos los esfuerzos posibles. Aparte de la resistencia del esfuerzo mecánico, también tiene que resistir los agentes agresivos externos. O sea, eso vamos a ver más adelante, que se llama durabilidad. El hormigón tiene que ser resistente a los esfuerzos mecánicos y debe ser durable. Eso es lo que te exige ahora el reglamento en vigencia. Los reglamentos anteriores únicamente tenían en cuenta los esfuerzos mecánicos, pero no hablaban nada de la durabilidad. En nuestro caso, la CIRSOC 2005 te está hablando de la durabilidad del hormigón, es decir, la acción de agentes, resistencia a la acción de agentes agresivos externos. Bien, los materiales que componen el hormigón pueden llegar a la obra en diferentes formas, según lo que vos quieras, las necesidades que tenga de la obra. Una vez que vos dosificás la mezcla, tiene que ser transportado sin que ocurra, sin perder su homogeneidad, es decir, que no haya segregación. Vamos a ver enseguida que la segregación es algo muy complicado en el hormigón. Segregación significa separación. Entonces, fíjate que los materiales que componen el hormigón, cuando llegan a la obra, vos lo podés transportar de diferentes formas, tienen que ser, una vez dosificada la mezcla, tienen que ser homogéneos. Eso no se olviden, chicos, homogeneidad y no a la segregación. La segregación es la separación de los materiales, porque eso ocasiona, como vamos a ver enseguida, patología en el hormigón, ya en estado endurecido y aún en estado fresco. Ocasiona patología o defectos en el mismo. ¿Cómo transportarse el hormigón? Bien, podés, clásicamente, cuando vos tenés una obra chica, ¿qué hacía? Lo transportás en balde, vos hacés en la hormigonera, digamos, querés hacer una losa, llenar una losa. ¿Qué se hacía clásicamente? Tenías un montón de personas vos hacías el hormigón en la mezcladora y ibas llevando los baldes para llenar para la losa, ¿no es cierto? O en carretilla. Pero hoy por hoy ya prácticamente está en desuso esa forma de transportar el hormigón. Hoy por hoy usas camiones mixer, o sea, camiones esos que ya tienen el tubo hormigonero dando vuelta para que vos transportes y el hormigón llegue en condiciones. También lo podés transportar por tubería, que es el hormigón bombeado. Es decir, tenés
varias formas hoy por hoy de transportar. Podés transportar un hormigón, por ejemplo, vos tenés que hacer una escuela en San Antonio de los Cobres y no tenés una planta hormigonera por ahí, entonces por ahí decís, bueno, quiero hormigón desde Salta Capital hasta San Antonio de los Cobres y lo transportás en el camión mixer. Nada más que tenés que tener cuidado ahí, ya vamos a ver, se agrega ciertos aditivos para que el hormigón llegue en condiciones desde Salta Capital a San Antonio de los Cobres. O sea, esa es una idea. O sea, vos podés transportar el hormigón de diferentes maneras, balde, carretilla, camión en mixer o bombeado a través de tubería. Después, las precauciones que se deben tener en cuenta cuando vos transportás el hormigón es fundamental para evitar la segregación, es decir, la separación de sus componentes. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta si estás a cargo de una obra y están hormigonando justo, están llenando los moldes donde están los aceros, ¿cómo se vierte ese hormigón? No es cuestión de verterlo, ese es el problema que tenían antes con las carretillas y los baldes. Si no lo vertías en forma adecuada, se producía la segregación en el hormigón y eso tiene graves consecuencias o, si bien no se te va a caer la estructura, pero te ocasiona problemas después con el tiempo. Siempre hablando del hormigón fresco, hay dos propiedades que hay que tener muy en cuenta, que son la trabajabilidad y la consistencia. Eh, son propiedades que pueden parecer, pueden sonar parecidas, pero no son las mismas. Ya vamos a ver qué es cada cosa. La trabajabilidad se refiere, siempre hablando del hormigón fresco, ¿no? Se refiere a la movilidad del mismo, es decir, a la facilidad de ser transportado sin que se produzca la segregación, es decir, la separación de sus componentes. Para que una vez que ya esté colocado en lo encofrado, quede como un todo monolítico, es decir, que los aceros queden llenos completamente y no haya hueco, para evitar eso, que queden esos huecos, debe compactarse de acuerdo a su consistencia. Entonces, ¿qué es la trabajabilidad? Se refiere a la facilidad de ser transportado, a cómo se mueve ese hormigón para ser llenado en los moldes o en los encofrados. Entonces, su movilidad, es decir, su facilidad de transporte. En cambio, la consistencia, digamos que es parecida a la trabajabilidad. La trabajabilidad es algo más cualitativo. En cambio, la consistencia es el grado de fluidez que tiene la mezcla fresca. O sea que la trabajabilidad es un concepto más general. La consistencia es específico, grado de fluidez que posee la mezcla fresca. Vos decís, la trabajabilidad, vos decís, el hormigón es más, como decimos los salteños, es más seco, más chullo. En términos académicos sería, es más fluido o menos fluido. Se puede mover con mayor facilidad con una pala o no. Entonces, eso se refiere a trabajabilidad. En cambio, la consistencia, vos decís directamente qué grado de agua tiene, qué grado de fluidez, más fluido, menos fluido. Entonces, nosotros podemos cuantificar, la única propiedad que podemos cuantificar es la consistencia, mientras que la trabajabilidad es más difícil de medir, porque es muy subjetiva. La trabajabilidad depende del observador, mientras que la consistencia ya hay ensayos específicos para medirla. Entonces, la trabajabilidad, cuando vos querés medirla, depende del observador. Para uno será más fluida la mezcla, más trabajable, para otro no, para otro será más o menos. En cambio, cuando vos querés medir la consistencia o cuantificar la consistencia, ya usás un método de laboratorio, un método estático en este caso, que se llama método de Abrams. Vamos a ver, esto lo van a ver ustedes con el ingeniero José Ñoy, cuando les toque este tema, ya con mayor detalle. Yo simplemente les voy a mostrar algunas imágenes y vamos a ver si podemos compartir un video del ensayo propiamente dicho. Pero de todas formas, él le va a dar detalles específicos cómo se realiza el método del ensayo de Abrams. Entonces,
lo que vamos a hacer nosotros es el ensayo de consistencia, medir el grado de fluidez de la mezcla fresca, de la mezcla en estado líquido. Para ello usamos lo que llamamos el cono de Abrams. Como podrán ver acá en la ponencia, ya está normalizada las medidas. Esto está medido en milímetros, tiene 10 en la parte superior, 10 centímetros o 100 milímetros, 200 milímetros la base y una altura de 30 centímetros, 300 milímetros. Es un cono metálico de chapa, digamos, se puede hacer hechizo o lo comprás, digamos. La universidad tiene varios, no sé si llegaremos a hacer por el tema de la pandemia el ensayo, calculo que va a ser medio complicado, porque había según nos decían las autoridades, yo te hablo de esto antes que termine el semestre, el primer semestre, que iba a ser en septiembre, o sea, este mes, pero veo que está bastante complicado, no creo que lo hagamos. Yo por lo menos voy a tratar de explicar este ensayo a través de esta ponencia y bueno, si puedo comparto un video ahora enseguida para ver cómo se hace en sí el ensayo. Bueno, entonces el ensayo de consistencia o el método de Abrams, se usa el cono de Abrams, que es esto que estoy mostrando acá, y ahora vamos a ver cómo se hace el ensayo. Fíjate que acá tenés eh, el cono en esta parte con las medidas. Entonces vos vas agregando hormigón en estado fluido en una primera capa, ¿sí? Por eso acá dice primer capa. Después acá aparece una varillita, y vos vas dando a la vuelta, vamos a dibujar lo mismo, voy a tratar de compartir el video. Poner que esté el cono visto de arriba, ¿no es cierto? Entonces vos das 25 varillazos, así en este orden, digamos, así una redondela, ¿sí? Tenés que completar 25 golpes con la varilla en la primera capa, ¿sí? Con estas varillas vos das vuelta, haces en círculo 25 golpes con una varilla que ya está un hierro del 16, si no me equivoco. Vos vas varillando, vas compactando la primera capa de mezcla. Una vez que completás los 25 golpes, echas una segunda capa de hormigón, ¿sí? De mezcla, digamos, y haces el mismo procedimiento. Varillas 25 veces dando vuelta, si esto es visto en planta del cono, dando vuelta 1, 2, 3, 4 y así hasta completar a 25 en forma de círculo. ¿No? Y bueno, ya completás la segunda capa. Una vez que terminás con los 25 golpes, agregás lo que queda de capa, no importa si se rebalsa, vos enrasás, ¿sí? Esta parte, cuando ya que llega a la tercera capa, si rebalsa no importa, vos lo vas enrasando y da el último compactación de 25 golpes con la misma varilla. Una vez que ya está, digamos, compactado todo, vos desmoldás, sacás, viste que, fíjate que acá tiene una orejita el cono. Entonces, sacás el cono y queda esta mezcla, así. Una vez que vos sacás el cono, queda esta mezcla, así. Entonces, ¿qué hace vos? Tenés que poner el cono, que está vacío, poner un elemento de una regla horizontal, una madera, como referencia, y ahí vos medís cuánto ha descendido la mezcla, porque tu mezcla originalmente en el cono sería una cosa así. Entonces, vos querés saber cuánto ha bajado, por eso ponés la reglita acá y medís cuánto se asentó esa mezcla que vos hiciste. Digamos que eso es el ensayo de consistencia. De acuerdo a lo que haya bajado esa mezcla, hay una tablita ya en donde vos vas a saber qué tipo de consistencia, si es muy fluida, si es una consistencia poco fluida. Bueno, eso ya lo vamos a ver en la tablita que te da el reglamento. Fíjate qué dice acá. Este ensayo se emplea para el estudio de hormigones plásticos con valores de asentamiento que varían entre 2 a 16 centímetros. Bueno, eso es lo que te daba el reglamento. Cualquier reglamento te va a dar este rango. Tiene que asentarse entre 2 y 16 centímetros. Si no se asienta nada, hay algo raro. Y si se asienta más de 16 centímetros, o sea, también hay algo raro, no es un hormigón, digamos, estás haciendo algo mal, estás dosificando mal. Entonces, por eso esta es una medida
si varía, si entre rango de 2 a 16 centímetros, que el ensayo está bien hecho, que la dosificación tuya está bien hecho, que la mezcla está bien hecho. Entonces esto te va a servir después para dosificar cuando ya veas el tema ese. Pero este es el ensayo que se hace el hormigón, ensayo de consistencia en estado fresco. Chicos, si hay una duda cómo se hace el ensayo, lo mismo lo vamos a ver en un video enseguida, pero si hay una duda, me dicen por favor, ¿está claro? O se entendió más o menos cómo se hace el ensayo. Yo lo digo con palabras, después van a ver con el video, a ver que es bastante sencillo. Nada más que hay que saberlo hacer. Bueno, si no hay duda, continúo. Perfecto, gracias. Eh, Ahora fíjate, cuando yo desmoldo puede ocurrir lo siguiente. O sea, esto que vemos acá arribita es lo normal. Quiere decir que tu pasta está bien hecha. Fíjate, acá desciende, voy a agarrar la reglita y lo medí. Digamos, y lo que está a la izquierda es, digamos, que está bien hecha la pasta. Ahí será el rango entre 2 centímetros a 18, 16 centímetros. Puede descender. Está todo bien ahí. Pero fíjate cuando se te desmolda así cortado. Esto se llama cortado. Fíjate que ya no es una meseta, como en este caso, sino que hay como un pico y después se va haciendo escalinata. Entonces acá hay un problema en la pasta. Hay una falta de cohesión en la pasta y con posibilidad de segregarse, ¿no? El asentamiento, por más que sea muy bajo, de 2 a 16 centímetros, tiene que tener esta mesetita acá, esta parte horizontal. Si se te desmolda de esta forma, quiere decir que hay algo mal, ya no está bien tu mezcla. Y fíjate acá, vos me vas a decir, pero esto es igual que esto. No, porque acá empieza a cero, pero acá capaz que tenés 25 centímetros, casi, fíjate, el cono nomás tiene 30 de altura. Fíjate que acá tenés, qué sé yo, si el asentamiento tuyo es 25, más de 20 centímetros, ya estás haciendo algo que está mal. Ojo que vos podés hacer hormigones que se llaman autocompactables o hormigones fluidos, pero ya le agregás un aditivo, ya la dosificación la haces con esto, pero agregándole un aditivo puedes llegar a esto. Pero si vos no le agregaste ningún aditivo al hormigón, ¿sí? Y hiciste mal la dosificación, por ejemplo, un hormigón común, que vos querés llenar la losa de tu casa y querés hacerle un ensayo por la duda. Entonces, te sale una cosa así. Quiere decir que hiciste mal. No es que vos elegiste un hormigón súper fluido. Cuando te sale así, más de 20 centímetros de asentamiento, chao, está mal. Entonces, no es que les agrega un aditivo. Si le agrega un aditivo, sí, pues está controlado este asentamiento. Pero si no le ha agregado nada, has hecho mal la dosificación y te ha salido así, chao, no te va a servir ese hormigón, tenés que cambiarlo, tenés que hacer otra pasta nueva. Entonces, lo ideal es que vos tengas este asentamiento desde 0 hasta 15, 18 centímetros, de acuerdo al reglamento que estés usando, que en este caso es el CIRSOC 2005, y no te tiene que salir ni así, salvo que le hayas agregado un aditivo que sea un super fluidificante, por ejemplo, sí te puede salir así. Te da una sensación fluidez, pero acá en este caso está colapsado, ¿no? Si no le agrego aditivo, esto está colapsado, está roto, no te sirve. Entonces, de acuerdo al ensayo de consistencia, fíjate que tenés distintos grados de consistencia. Acá tenés la consistencia seca, cuando tu asentamiento, recordemos que el asentamiento es la deformación esta, lo que baja desde digamos, el elemento de referencia, cuando vos tenés ese asentamiento de 0 a 1, ¿cómo lo vas a compactar? Obviamente hay una consistencia seca, algo con algo fuerte, un fuerte vibrado, ya con elementos mecánicos. Si es de 1 a 5 centímetros, es una consistencia semiseca, con un vibrado que no hace falta que sea fuerte. Con el motorcito ya suficiente. Si es plástica, perdón, de 5 a 10 centímetros, que es lo normal, un varillado o un vibrado.
Ahora, si tenés una consistencia húmeda, ya no hace falta compactarlo, es fácilmente colable. Y si tenés de 10 a 20 centímetros, como te mostraba, quiere decir que le has agregado un fluidificante, un vertido autocompactable ya. Es decir, cuando tenés una cosa como esta, que le agregó un aditivo, ojo, le agregaste un aditivo, no es que has dosificado mal, si le agregaste un aditivo y te da un asentamiento entre de 10 a 20 centímetros o más, es un hormigón autocompactable, siempre y cuando le hayas agregado un aditivo, ¿no? Ahora, si no le agregó unos 20 centímetros de asentamiento, hiciste mal las cosas. Y acá tenemos una tablita donde vos tenés también otra forma de para qué te sirven, qué referencia te da el asentamiento. Fíjate que acá, cuando tenés de 2 a 10 centímetros, son tipos de estructuras comunes. Cuanto más fluido sea, es cuando vos tenés que usar para colocar en los aceros, cuando tengas mucha densidad de armadura, que se llama. Yo cuando hablo de armadura, hablo de acero, para que no hablemos todo el mismo idioma. Vamos a hacer un dibujito acá. Hace cuenta que esta es la viga, una viga común simplemente apoyada de hormigón, ¿no es cierto? Acuérdate que esto puede trabajar a flexión, por decirte un ejemplo. ¿Cómo se va a romper esta viga? Si esta viga tiene hormigón solo nomás, no tiene. Acuérdate que esto se deforma así, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que se deforma? Por la acción de esta fuerza, ¿cierto? Dibujemos acá la fuercita, esta fuercita. Fíjate cómo trabaja esta viga simplemente apoyada. Se acorta acá arriba y se estira acá abajo. O sea que arriba trabaja compresión y abajo atracción. El hormigón, solo al ser un material frágil, cuando está en estado endurecido, sabemos que soporta únicamente esfuerzos de compresión. Entonces la rotura del hormigón solo se te va a producir acá, por compresión, esta parte. Acá se va a romper por compresión. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si abajo no hay nada? Acá sí está bien la compresión, pero abajo hay esfuerzo de tracción en esta parte. Entonces, lo primero que va a hacer el hormigón cuando se deforma así esta viga, fíjate, va a empezar a formarse grieta en este sentido. Es lo primero que se forma, porque esta parte del hormigón no puede acompañar esta tensión de tracción. Entonces te empieza a agrietar así, ¿sí? Y si no tenés nada que contenga esas grietas, colapsa fácilmente el hormigón por compresión. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer vos para evitar esas grietas, digamos, para que soporte tracción? Le agregás el acero, le pones el acero en la parte inferior y ahí nace el hormigón armado. Entonces es el concepto del hormigón armado, un material compuesto que vos en la parte superior va a trabajar a compresión, que es el propio hormigón, ahí se va a concentrar la altura, mientras que abajo, como no soporta tracción, ¿quién lo va a ayudar? El acero. Entonces, ese acero va cosiendo estas grietas que vos ves acá, esta fisura que vos ves acá. Entonces, cuando la viga se deforme, cuando vos tengas la fuerza, en este caso el esfuerzo de flexión, la viga tuya va a trabajar así, como te estoy marcando acá, se va a deformar, acortándose arriba y estirándose abajo. Y todo esto trabaja como un todo, como un solo monolítico, es decir, que va a trabajar simultáneamente a compresión y a tracción. A compresión se lo va, el hormigón se lo va a soportar él mismo, porque es un material frágil. Mientras que a tracción, como no puede soportar el hormigón tracción, lo va a ayudar el acero. Y estos dos materiales van a trabajar conjuntamente. Entonces, es lugar a lo que llamamos hormigón armado. ¿Por qué iba con esto? ¿Por qué como que me desvío un poco el tema con el tema del hormigón armado? Porque acá te dice secciones de dificultosa colocación. Obviamente que este es un acero bastante sencillo, pero hay estructuras de hormigón armado, hablando, que son muy complicadas, muy intrincadas, parecen una maraña. Entonces, por ahí es conveniente
secciones que tengan, perdón, hormigón que tenga un grado de consistencia fluida para que penetre en todas esas armaduras intrincadas. Con solo de armadura estoy hablando de acero, chicos, esto es una armadura, ¿sí? Entonces, esto es algo sencillo, pero hay elementos estructurales, vigas, columnas, que son más complicados, de acuerdo al tipo de estructura que se tenga, tenés mayor o menor complejidad con respecto a los aceros. Entonces, fíjate que acá, esto es una referencia, ¿no? Cuando tenés asentamiento entre 6 a 2 centímetros, es lo que usamos como secciones comunes de hormigón armado. Usamos generalmente un asentamiento de 7 centímetros como referencia. Eso es lo clásico. Ahora, cuando justifique eso, no creo que lo veamos en detalle conmigo, pero sí lo van a ver con detalle, al detalle con IOI. Ahí vas a ver que cuando tiene un asentamiento diferente de 7 centímetros, tenés que hacer correcciones. Por eso lo van a ver en el tema de compactación. Este, Fíjate que dice acá, fuera de estos límites, los asentamientos medidos no son confiables, porque pueden dar resultados erróneos con respecto a las propiedades de la mezcla. Entonces, para eso sirven los asentamientos, para ver el grado de fluidez, digamos, el hormigón, qué me conviene de acuerdo al tipo de obra que tenga. Si es una maraña de hierros, un laberinto de acero, me conviene usar una consistencia fluida. En cambio, si estoy haciendo un pavimento, que es algo liso, plano, me conviene una consistencia más bien seca. Eso ya lo van a ver, digamos, los civiles sobre todo cuando tengan las materias específicas, ya sea construcción de edificios o cuando tengan carretera o vía de comunicación, no sé cómo se llama hoy por hoy la materia, pero lo van a ver con mayor detalle. O simplemente cuando vean construcciones de hormigón armado. Bien, fíjate que acá, de acuerdo al grado de asentamiento que tenga, tenés la forma de método de compactación en estado fresco, se sobreentiende, ¿no? Manual, cuando tenés mayor de 8 centímetros, o sea, no necesita, lo puedes hacer a mano con un martillo de goma, lo puedes hacer tranquilamente. Manual o vibrado, entre 3 y 8 centímetros. Y cuando el asentamiento es menor de 3 centímetros, una consistencia seca, tenés que hacer el hormigón vibrado directamente. Bien, entonces ahora voy a intentar, chicos, no sé cómo me va a salir esto, compartir la, la pantalla para compartirles un video. Vuelvo a repetir, no sé cómo me va a salir, quiero que vean este video. Este no es, disculpen, vamos a buscar. Disculpen, no soy muy ducho en esto, pero estoy aprendiendo. Eh, Acá tengo algunos videos, sobre todo quiero que vean el ensayo de consistencia. Vamos a ver cómo sale.
Bueno, no sé si se puede ver, chicos, ¿lograron ver el video, chicos? ¿Lograron ver? Ah, perfecto. Continuamos entonces. Entonces, de esa forma ustedes, se hace, digamos, el ensayo de consistencia con el método de Abrams. Teóricamente, ¿no es cierto? Teóricamente, tendríamos que hacer ese ensayo en laboratorio, pero bueno, como les decía recién, es muy complicado hacerlo, ahora por el tema de la pandemia, no se está haciendo nada en la universidad, así que bueno, pero yo por lo menos quiero que lo vean cómo se hace el ensayo, creo que está clarito ahí en el video, entonces nosotros medimos lo que se llama el asentamiento del mismo. Sí, 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 sí. La varillita que usa, según el video, nosotros, fíjate, si volvemos acá, eh, ¿no es cierto? Acá, la dosificación, bien, bueno, ya la dosificación que se hacía era en orden agua, cemento, pero eso lo vamos a ver ya, eso lo van a ver en el ensayo de cuando lo vean con IOI, ya le va a dar las características específicas, cuánto es la dosificación que tenés que usar para este cono. Depende del tipo de obra que tengas. Hay varios ejemplos que por eso te digo que hoy lo van a ver ya con números, ya bien hechito cómo se hace esto. Yo por lo menos quería que ustedes lo vean cómo se hace el procedimiento del ensayo. La dosificación ya depende del tipo de obra que tengas y depende también de nada. También depende qué resistencia querés vos todo eso va a depender para dosificar esta mezcla. Pero lo importante es que hayan visto cómo se hace el ensayo de consistencia. Esto sí o sí hay que hacerlo, y además cuando vos tenés una obra importante, cuando porque toda cuando hace la dosificación, tenés que hacer este ensayo. Todo va coordinado. El hormigón en estado fresco y el hormigón en estado endurecido. Todo actúa como un todo, valga la redundancia. Es decir, cuando vos tenés una obra importante, como decirte una carretera, ahí donde se nota más esto, tenés que hacer una carretera, entonces la inspección, como es una obra, por ejemplo, de orden nacional, la inspección va a ir y te va a sacar muestras del hormigón que hiciste en estado endurecido. Pero también cuando vos estés hormigonando, te va a hacer este ensayo. Y tiene que estar de acuerdo al pliego de condiciones que vos cuando hayas ganado la licitación, ¿no es cierto? Si no cumple, el inspector te hace parar la obra, te dice no cumple. Entonces, bueno, por eso yo ahora simplemente les muestro cómo es el ensayo a través de un video, ¿no es cierto? Bien, entonces, si no hay duda, continuamos. Y esto veamos qué pasa qué patologías tiene el hormigón fresco. Y tiene dos patologías cuando el hormigón está fresco. Por un lado, la segregación que hablamos, que es eh, digamos, la separación de los materiales, ¿sí? Y por otro lado, la exudación, ¿no es cierto? Fíjate que la segregación, ¿a qué se debe? Se debe a la inestabilidad de la mezcla, ¿sí? O sea que tu mezcla no es estable. Se separa por un lado el ripio, por otro lado la arena, o sea, la pasta cementicia, no es como un todo homogéneo, sino vos te vas a dar cuenta cuando esté segregado, lo viste en el cono de Abraham, o se va muy abajo o te queda como una cosa partida, así como un tipo castillo te queda. Eh, pero el problema de la segregación es cuando, digamos, se debe a la inestabilidad de la mezcla y, en definitiva, al mal diseño de la mezcla. Vos diseñaste mal, dosificaste mal, ¿sí? Y te puede salir una cosa, se puede segregar. Y otro problemita es la exudación. La exudación se refiere, ¿no es cierto?, eh, también a la patología del hormigón en estado fresco, pero va a tener lugar cuando se esté endureciendo, ¿no es cierto?
Es como la cantidad de agua que libera el hormigón cuando está fraguando. Nosotros vamos a ver con mayor detalle cuando veamos el hormigón en estado endurecido. Volviendo a la segregación, ¿qué consecuencias puede tener esa patología? Bueno, la consecuencia es una masa que no es homogénea. Esa es la primera consecuencia que tiene. Después, otra consecuencia es que se te forman estratos con propiedades diferentes. Por ejemplo, mira, una probeta de hormigón, se te van a formar estratos así, donde ese estrato acá puede tener una resistencia, acá otra, y eso no es bueno. O sea, cuando vos quieras aplicar una carga de compresión a esa probeta o ese elemento estructural, todo tiene que trabajar al unísono, al mismo tiempo, pero si tiene propiedades diferentes, se va a romper de diferente manera, o no se va a romper directamente. Es decir, no es que no se va a romper, se puede producir una fractura interna que vos no ves. Eso muchas veces pasa, una fractura acá adentro, se fracturó, pero afuera parece entero. Entonces vos te engañás, vos decís, uy, mi hormigón, esta probeta aguanta 400 kilos por metro cuadrado, por ejemplo. Con realidad se te rompió a 100 kilos por metro cuadrado por adentro. Y eso es peligroso muchas veces. Entonces ese es uno de los problemas de la segregación. Que adentro puede generar resistencias diferentes, qué sé yo, se te rompe primero adentro y afuera nada, ¿entendés? Por eso eso es una estratificación con propiedades diferentes y por lo tanto resistencia variable en distintas zonas del elemento estructural. Por ejemplo, si vos tenés una viga, volvamos a la viga simplemente apoyada, vos tenés la viga acá, están los apoyos, ¿no es cierto? Cuando hay segregación, se te forma acá unas cosas raras, por ejemplo acá o acá, por la segregación, lo que se llama nido de abeja, igual que nido de abeja son, se va descascarando. Acuérdate que cuando vos estás trabajando con hormigón armado y hay un descascaramiento, es peligrosísimo eso, porque acá, si se descascara acá, va a quedar a la vista la armadura. Sabes que la armadura es acero. Y cuando vean acero, desde ya se lo voy adelantando, el peor enemigo del acero es la oxidación. Te penetra agua acá, digamos, chao, no sirve más. Se te oxida el acero y entonces al oxidarse, llega un momento que esta armadura puede desaparecer. Y ya no es hormigón armado, vuelve a ser hormigón simple. Y al ser hormigón simple, sabemos que el problema es que no trabaja a tracción y puede colapsarte la estructura. Así que ojo con eso. Uno de los problemas de la segregación es que se te forme esos nidos de abeja, esos descascaramientos que pueden traer lugar a que penetre la humedad y oxide la armadura. La armadura debe estar bien embebida y bien cubierta digamos, por la pasta cementicia, ¿no es cierto? Bien, y con respecto a la exudación, una de las causas de la exudación es digamos, es la incapacidad de los sólidos a retener el agua de amasado. Veamos qué significa esto. Borremos esto. Esto es un poquito más nuevo, chicos, de concepto para el que recién está iniciando en la materia. Entonces, esta es una probeta de hormigón simple. Cuando ya está solidificada, ya está endurecido el hormigón, acá adentro te va a quedar la pasta cementicia, sigue fraguando, sigue endureciéndose, perdón. Pero si el agua está mal dosificada, el agua, como en el caso de los morteros, busca salir por algún lado. Yo te lo dibujo así más sencillo, porque puede salir, pero generalmente sale a la superficie por vasos capilares. Y acá se te forma una película en la parte superior. Esa película, ¿no es cierto?, es nociva, esa exudación, es agua sobrante y te puede provocar fisuras en el elemento estructural. Cuando la fisura está controlada, digamos, tiene un tamaño que te la fija el reglamento, o sea, estamos hablando de microfisura, no hay drama. Pero ¿qué pasa con esa fisura? Se hace grande y vos tenés que cubrir armadura. Ahí es donde está el problema. Por eso, la exudación generalmente se da cuando vos
le agregas agua de más. Ya vamos a ver, como, no sé si en la próxima clase, casi seguro, los métodos de dosificación que con NIOI lo van a ver con mayor detalle que conmigo, ahí van a ver un ejemplo numérico, pero cuando dosifiquemos una mezcla de hormigón, vamos a ver que hay tres formas de dosificarla. Eh, el método empírico, que ya vimos con el tema de los morteros, el semi-empírico y el método racional. ¿Qué pasa cuando vos tenés una obra importante? Cuando yo hablo de obra importante, estamos hablando de obras costosas, con mucho presupuesto, y vos dosificás en forma empírica. Bueno, ahí estás agregando a ojo, como quien dice, el cemento, sobre todo el agua. Y si le echas de más agua, agua en cantidad excesiva, no calculada, te provoca la exudación, porque el agua sobrante, que está de más, como te decía recién, va a tratar de salir por algún lado. Siempre busca el lado más sencillo, por la fisura, por capilaridad. Y entonces vas a tener el problema de la exudación. Entonces, cuando tenés exudación, esa agua sobrante te puede perjudicar tu estructura. Por eso la consideramos una patología del hormigón en estado fresco, porque dosificaste mal o le agregaste agua de más. Generalmente eso es la exudación. Entonces, tengan cuidado cuando hagan un hormigón, cuando lo dosifiquen. Si es obra importante, vuelvo a repetir, vamos a utilizar el método racional. Cuando vos pedís hormigón elaborado, hormigón en las plantas hormigoneras, ya son plantas industriales de hormigón, con todo bien dosificado, bien estudiado, bien organizado, con los costos, con la tecnología, todo, vos directamente no tenés problema de exudación, se supone que es una empresa seria y que no te va, no va a producir ninguna de estas patologías, ni segregación ni exudación, ¿no es cierto? Estamos hablando siempre de hormigón elaborado, pero generalmente hoy, por hoy la tendencia es pedir, cuando así estés hormigonando la losa de tu casa, es pedir hormigón elaborado, porque estás tranquilo. Y clásicamente se hacía el hormigón en la casa, digamos, en la casa, con la hormigonera, con mucha gente. Entonces vos ibas agregando agua a criterio tuyo, o sea, a criterio del profesional, del maestro mayor de obra. Y llegamos muchas veces que el agua se echaba de más. Eso era lo que ocurría normalmente. Vos decís, le falta agua a la mezcla para darle más consistencia, más fluidez. Entonces le agregás a tu criterio. No estás dosificando en forma racional, sobre todo la cantidad de agua. Y si le agregas agua además, te produce lo que esta patología se llama exudación. Si no hay duda, chicos, hasta acá, seguimos, ya terminamos. No hay duda, chicos, con respecto a lo que estamos hablando. Si tienen duda, por favor, me dicen y si no, continúo. Entonces, acá, perfecto, muchas gracias. Bien, ahora pasamos al otro estado del hormigón, acá, que es el fraguado. Algo hemos hablado del fraguado cuando hablamos de mortero. Entonces, el fraguado es un periodo, dice, vamos a leer acá, después vamos explicando, en el cual la pasta de cemento o pasta cementicia, fíjate que pasa del estado líquido al sólido. Hasta ahí todo bien. Sin resistencia mecánica, esto es importante. Pero ya no podés transportarlo sin que se deteriore sus propiedades finales. Entonces, el fraguado es el proceso intermedio entre el hormigón en estado fresco y el hormigón en estado endurecido. Es un estado intermedio. O sea, vos podés, te da el aspecto cuando estás fraguando de que está sólido, pero si vos lo tocas al hormigón o le aplicas una carga, se deforma todavía. O sea, está fraguando. Quiere decir que en el interior de la pasta, en el interior de la masa de hormigón, se están generando reacciones químicas que hacen que el hormigón tome una consistencia pétrea, ¿no es cierto? Vos en el fraguado vas a ver que aparentemente está en estado endurecido, pero no. Tiene un cierto tiempo, un periodo. Si vos en ese momento que estás fraguando, ponele que estás haciendo una vereda, un contrapiso, vas y lo pisas en el momento que estás fraguando, se te deforma.
se te forma grieta porque no está endurecido todavía, está en proceso de endurecimiento. Por eso te repito, el fraguado es el proceso intermedio entre el hormigón en estado fresco y el estado endurecido. Quiere decir que se está generando reacciones químicas en el interior de la masa de hormigón para llegar a la consistencia pétrea. Fíjate que acá te dice, el fraguado termina a partir del momento en que la masa adquiere resistencia mecánica, a compresión estamos hablando, o tracción o flexión. Generalmente el fraguado termina, o sea, dura entre 4 a 10 horas, ¿sí? Dependiendo de varios factores, sobre todo del tipo de cemento que vos utilicés. Acuérdate que había varios tipos de cemento. El cemento puzolánico, el cemento de alta resistencia inicial, el cemento de bajo calor de hidratación. Bueno, depende del cemento que vos uses, de acuerdo al hormigón que vas a hacer, el fraguado va a durar entre 4 a 10 horas. ¿Qué se recomienda? Es recomendable que el fraguado comience lo más tarde posible para que vos puedas hormigonar sin ningún problema y termine lo menos posible, o sea que no dure tanto, para aprovechar los encofrados y puntales. Pero generalmente el fraguado te va a durar de 4 a 10 horas, es lo estándar, ¿no es cierto? Entonces, acuérdate que el fraguado, vuelvo a repetir, es cuando vos lo ves al hormigón casi, digamos, sólido. O sea, aparenta sólido ya con cierta dureza, pero no está totalmente endurecido, está fraguando, está desarrollándose en el interior de la masa, de la pasta cementicia, todas las reacciones químicas para que para que el hormigón después tome una consistencia pétrea, ya sea resistente a lo que vos estás calculando. Por eso, te repito, si en el fraguado vos, cuando estás fraguando, en esas 4 o 10 horas, vos vas y lo cargas, la viga se va a deformar, la columna se va a deformar, la losa se va a deformar, el contrapiso se te va a deformar. Así que, bueno, tenés que respetar los tiempos del fraguado. Acá te da una idea. Acá quiero aclararles algo, ya terminamos con esto, chicos. Fíjate que acá en esta tablita dice concreto. Vuelvo a repetir, ya les dije la clase pasada, cuando hablábamos de mortero. El concreto es el hormigón, nada más que lo usan los latinos, todos los países latinoamericanos, los mexicanos, todos usan la palabra concreto cuando hablamos de hormigón. Los argentinos nomás decimos hormigón, tengo entendido. No sé si los uruguayos, pero todo el resto de Latinoamérica, nuestros países vecinos, hablan de concreto. Entonces, lo que estamos hablando acá, cuando hablo de concreto blando, concreto de rigidización, estoy hablando de hormigón, ¿sí? Entonces, fíjate que acá hay una tablita, cómo va aumentando la resistencia del hormigón en porcentaje y acá en tiempo transcurrido en horas. Fíjate que con el hormigón está blandito, ¿sí? Acá se está rigidizando, toda esta parte es el periodo de fraguado. Fíjate cómo va aumentando la resistencia, ya está en estado endurecido, ¿no es cierto? El fraguado es esta partecita nomás, si dibujamos, si hacemos una línea, esta es la parte del fraguado, ¿sí? Fíjate, dura casi hasta 10 horas, 4 a 10 horas, pero puede empezar antes, digamos, de acuerdo al tipo de cemento que usemos. Pero fíjate que acá estamos poniendo el tema del fraguado. Ya terminamos, chicos, con esto. Fíjate acá cómo va evolucionando la resistencia. Esto es importante que lo vean en todos los estados del hormigón. ¿Cuál es el que nos interesa a nosotros? El periodo de fraguado, que esta partecita, ¿ves? Acá tenés el periodo de fraguado. Cuando vos transportás el hormigón, tú tenés todo este tiempo, y acá cuando ya tenés distintos tipos de hormigones, y acá vamos a ver la clase que viene, lo que llamamos curado del hormigón. El curado es agregarle humedad, justamente para evitar la exudación, ya vamos a ver todo eso en la clase que viene. Bueno, lo que sigue ahora es el hormigón, las propiedades del hormigón en estado endurecido. Hoy vimos entonces el hormigón en estado fresco y el hormigón cuando está fraguando. Entonces, no se olviden, chicos, de las preguntas que hicimos. Hasta ahora no vimos todavía las respuestas, pero acuérdense que tienen preguntas para responder el cemento blanco, cómo se agregan
los componentes en la hormigonera cuando estamos haciendo un mortero, pero ya a su debido tiempo vamos a ver cómo respondemos, si a través de un foro, a través de un trabajo práctico o a través de un colaboré ahora, pero eso tengo que definirlo bien con el ingeniero Nioy cómo vamos a hacer, porque va a ser evaluativa, así que traten de ir respondiendo esas preguntas. No sé si vamos a hacer en grupo o nosotros vamos a armar los grupos o lo va a armar la plataforma, pero bueno, de todas formas, estén atentos a esa pregunta. Bueno, si no hay ninguna duda, chicos, dejamos acá. Y bueno, y a ver, compartiendo, voy a tratar de compartir la pantalla, de vuelta, la pantalla. Quiero mostrarle algo. A ver, esto, según el cronograma de la facultad, el 14 y el 15 no habría actividad, o sea, obviamente que tampoco virtual. Directamente pasaremos, según este cronograma, al 21 de septiembre con la clase, porque el 14 creo que, bueno, obviamente la aprobación, la festividad del milagro, o sea, según esto no hay actividad el 14, directamente pasaremos al 21, que es el día de la primavera del estudiante, tengo entendido, ¿sí? Entonces, bueno, bueno chicos, si no hay duda hasta aquí, eh, si no hay duda hasta acá, yo, bueno, me despido y les doy gracias por compartir, por la atención y nos vemos, si Dios quiere, el lunes 21, salvo que nos digan que hay clase el día que viene. Muchas gracias, hasta luego, chao, chao.